es tan descabellado lo que el juez ha hecho, es tan absurdo, irrepudiable y va en contra de lo que la sociedad quiere, que un policía va preso por seguir a un delincuente y le dan 40 días de prisión preventiva, una exageración de la ley, que bueno, la gente salió a la calle. Fuimos Noticia Nacional, otra vez Santa Fe, Noticia Nacional, por esto. Se viralizó el video que el abogado filmaba al policía creyendo que con eso lo estaba incriminando y después tuvo que pedir al abogado, por favor, al ministro de Seguridad que pongan policía para que no le prendan fuego al estudio. De la bronca que tiene la gente, que está cansada de estos delincuentes. Pero tan es así el estrépito furi que generó que un juez meta preso a un policía que perseguía a un ladrón, que tuvieron que articular todo en horas y mañana hay una audiencia urgente para que lo dejen en libertad, para que borren esta vergüenza que han hecho el juez y el abogado. Porque lo que corresponde a un hombre de derecho, a un abogado, es decirle, póngase a disposición de la autoridad. Porque el que quería detener a esa persona no era una pelea entre personas privadas, era una autoridad pública, era un policía. Y la ley claramente establece el Código Procesal Penal que un policía en persecución de una persona que tiene la sospecha de cometer un delito puede ingresar sin orden de allanamiento a cualquier lugar. No le dan la prisión preventiva a ladrones que roban en la calle con violencia, lo dejan, le hacen la puerta giratoria, entran y salen, le forman causa y a un policía le dan prisión preventiva. ¿Cuál es la peligrosidad procesal de un policía persiguiendo a un delincuente? Pero lo más grave, señora presidenta, y se lo dije ayer al ministro de Seguridad cuando lo llamé para hablar de este tema y que también se puso, obviamente, a respaldar al trabajador policial, es que ¿qué incentivo tiene un policía para salir a perseguir delincuentes? ¿Cuál es el mensaje que le da la justicia a esta provincia garantista, abolicionista, desvergonzada que tenemos a los trabajadores de la fuerza policial? Que si detienen a alguien porque el artículo 10 es inconstitucional, que si persiguen a otro porque no pueden meterse a un estudio jurídico. ¿Cuál es el mensaje que le hago? ¿Con qué gana va a salir a trabajar una policía o un policía a la calle, va a perseguir delincuentes por 70.000 pesos por mes y encima después lo van a meter preso? No, quiero que quede claro, señora presidenta, que este bloque y que un sector muy importante de la política de esta provincia quiere respaldar absolutamente a policías como el agente Pay, que sepan que tienen el respaldo y que si hace falta que nosotros apoyemos asesorándolos jurídicamente o como sea a los policías que trabajan de esa manera, lo vamos a hacer. Porque no podemos dar un mensaje demoledor para la fuerza con un efecto multiplicador que sea, ojo con lo que hacen, porque si persiguen a un delincuente pueden ir presos, porque si no, ¿quién va a hacerse cargo de terminar con la violencia en esta provincia si no son las fuerzas de seguridad? En cualquier lugar del mundo, en cualquier país serio, la persona era detenida y la policía sigue trabajando, cumpliendo con su deber. En esta provincia, con esta mirada retrógrada, antigua del garantismo, ya anticuada, que persigue y que victimiza y que de alguna manera ataca a quienes usan uniforme, queda preso un policía por 40 días. Dentro de la legalidad, dentro del cumplimiento de la ley, pero necesitamos una policía respaldada y motivada para cumplir con su rol de cuidar a los santafesinos. Y cuando ocurren cosas como estas, tenemos que respaldar el accionar policial. Se dice que la clave en convivencia, en armonía de una sociedad es la funcionalidad de la justicia. Eso explica y exige y demanda un buen accionar por parte del propio Poder Judicial. La justicia es una cosa y el Poder Judicial es otra, aunque van de la mano, ¿no? ¿Qué es la justicia? Bueno, un cúmulo de códigos y una cantidad de leyes importantes que establece qué es legal y qué no lo es, y códigos de procedimiento, de cómo se aplica esa ley. Eso se llama justicia. Ahora, los que aplican la ley, lo que representan el accionar de la justicia, jueces, fiscales y la estructura, incluido la propia policía como brazo ejecutor de esas decisiones, a eso se le llama Poder Judicial. Al que terminamos de escuchar hace un ratito es el senador Enrico. El senador Enrico, que es un senador de uno de los departamentos del sur de la provincia de Santa Fe, departamento que alberga una localidad que ha estado desde jueves o viernes en la picota
y ha sido interés de todos los medios nacionales, o gran parte de los medios nacionales, por un hecho particularmente aberrante, ocurrido hace algunas horas, o por lo menos que se ha sabido desde hace algunas horas. Esto ocurrió más o menos hace 10 o 15 días atrás, que yo por lo menos he tenido la posibilidad de saber y conocer el hecho, porque el policía en cuestión, Pais, es del norte de Santa Fe, pertenece a la Cuña Boscosa, tiene una tía en Intillaco, con la que se ha comunicado conmigo hace más o menos 10 o 15 días, me comenta sobre el particular, pero como no teníamos mayores datos, no podía explicar, no podía ponerlo al aire, porque no tenía mucho para comentar, no tenía mucho para comentar. Todo esto fue un proceso con tal hermetismo que ni los parientes sabían qué estaba pasando. Lo único que sabía era que Pais fue detenido y puesto en prisión preventiva por 40 días, firmado por un juez de la localidad de Cañada de Gómez. ¿Qué pasó? Se movilizó el pueblo, amenazaron al estudio jurídico que le iban a prender fuego, aparecieron los medios nacionales con esta manifestación y queda en claro todo, ¿no? ¿Qué había pasado? Pais el policía, persigue a un delincuente que se esconde o se refugia en un estudio jurídico de esa localidad, y en el video, como ustedes lo ven, al policía no lo deja pasar alguien que es un abogado del estudio jurídico, lo obligan a salir del estudio jurídico. Pais es detenido por un juez, por el juzgado, y el delincuente queda en libertad. Esto hace 15 días que viene ocurriendo. Esta manifestación, frente a la indignación, tuvieron que cambiar todos los procesos. El viernes lo sueltan a Pais y alguien tuvo que salir a explicar esto porque era una locura. Cómo el juez determina la detención de un policía que cumplía con su deber y dejan suelto a un delincuente. Dejan suelto a un delincuente. Sin saber mucho sobre el particular, uno tiene más o menos una idea de qué es lo que había pasado, qué es lo que había ocurrido. A remitirme a los propios dichos de Pais, que dice y declaró públicamente de que el narcotráfico cooptó las instituciones y las fuerzas vivas de Cañada de Gómez, que es el lugar donde se produjo esto, explica mucho de esta situación, ¿no? Es claro que a Pais lo condenan por haber entrado a ese estudio jurídico, y el mensaje es: no te metas acá y no toques a esta gente, porque verdaderamente te va a pasar esto. O sea, te vamos a meter en cana y no te vamos a preguntar por qué estabas ahí, no vas a tener derecho a explicar nada, te vas a comer adentro, te vamos a sacar el cargo, te vamos a echar como un perro y encima te vamos a meter en cana. Es claro y evidente, y esto no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta, que la sentencia a Pais, al policía, no la firmó el juez, la firmaron en el estudio jurídico, donde evidentemente ese estudio jurídico parece ser la cobija de los 40 ladrones que alberga aquella particular localidad, aquella particular ciudad del sur de nuestra provincia santafesino. Es un mensaje mafioso, eso está claro. Es un mensaje mafioso. El viernes, cuando lo sueltan a Pais, tuvo que estar hasta la propia jefa de la policía de la provincia de Santa Fe, la oficial Chimenti, garantizando de que al tipo lo suelten, porque lo que estaba haciendo era una locura. Era una locura. Meter en cana a un policía por perseguir a un delincuente y por meterse en un estudio jurídico y dejarlo suelto al delincuente. Yo no sabía, pero me entero por este caso, que un policía frente a una circunstancia como esta no necesita pedir permiso para entrar a un lugar, ni presentar lo que se llama orden de allanamiento. El policía entra y actúa. Eso es lo que hizo este muchacho. Y estaba persiguiendo a un tipo que tiene sendas causas. ¿Dónde se refugia el tipo? No es casual que el delincuente elige ese estudio jurídico para protegerse. Porque desde ese momento, a Pais lo sentencian a 40 días de prisión preventiva firmada por un juez. Esta locura pasa en la provincia de Santa Fe. Es muy difícil explicar esto y yo no diría tanto. A partir de lo que dice el propio Pais, que los carteles de la droga cooptaron el poder político e institucional de esa localidad, se explica esto. Si no, no tiene otra explicación. Ahora bien, el que terminamos de escuchar en el video se llama senador Enrico. Abajo en el epígrafe dice senador Enrico. Enrico comete 2 o 3 torpezas que es muy necesario.
menesteroso aclararlo, porque es la otra parte que también termina explicando este mamarracho, del que fuimos, o atento a lo que fuimos, información y noticia a nivel nacional, que pone en evidencia cómo funciona la institucionalidad en esta provincia de Santa Fe. Es muy clarito. Enrico dice que esta es la justicia garantista. Evidentemente Enrico mira demasiada televisión y lee muy pocos libros. No sé a qué se dedica Enrico, no sé de qué se habrá recibido. Sé que es senador de la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia garantista y la justicia inquisidora? Son los dos manuales que existen y que separan al accionario un perfil y a otro. La inquisidora, como ya podemos advertir en el término, es la justicia que te toma, te mete en cana, no te escucha, no garantiza derechos y aún siendo vos inocente, te mete preso. Así funcionaba la Inquisición hace ya 300, 400 años atrás. No le voy a explicar qué es la Inquisición y demás. Esa justicia, que mucho tiempo funcionó en la Argentina, fue reemplazada por otra justicia que se llama garantista, pero no es una mala palabra, Enrico. Que lo diga un periodista de Canal 13 y todo estos mamarrachos que vemos todos los días es una cosa, pero un senador en una banca no puede utilizar ese término para definir lo que para todos no es una justicia garantista, es una justicia corrupta, que es una cosa muy distinta. El término garantismo define el perfil de una justicia, no la moral de una justicia, Enrico. El término garantista, como otros tantos términos que he tomado para construir una subjetividad, desde los medios de comunicación hacia la sociedad, y con eso envuelven a la gente haciéndole creer lo que no es. Cuando se dice justicia garantista, ¿qué se pretende? Justicia garantista es un término que se usa mucho en los medios de comunicación y que es utilizado para acusar a una justicia que funciona de la siguiente manera: que un delincuente va por una puerta y se llama la puerta giratoria y que sale por la misma puerta con el giro. Eso no se llama garantismo, Enrico. Eso se llama justicia corrupta. Nos enmarca dentro de lo que entendemos marcos teóricos, o los perfiles ideológicos que define el funcionamiento de tal o cual orden, o perfiles que definen a un poder. Inquisidor puede ser, garantista sería la otra, pero la justicia corrupta es justicia corrupta, Enrico. No hay otra manera de definirlo. ¿Qué es lo que estamos enfrentando? ¿Qué es lo que estamos definiendo? Una justicia corrupta, que mete preso a un policía por cumplir con su deber y deja suelto a un delincuente que se escuda en un estudio jurídico, que es el lugar donde se firmó la sentencia, no en el juzgado, Enrico. Yo me pregunto, ¿a qué se dedica Enrico? Porque se ve que hacer tonto no le cabe a Enrico, porque dice cosas muy tontas, muy estúpidas, muy incoherentes. Primero es esta, la definición de justicia garantista. No es justicia garantista, Enrico, es justicia corrupta, ¿sí? A ver, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como es la que nombra a los jueces, por lo menos los jueces de la provincia, es también la que tiene prerrogativas ante un hecho como este y otros tantos hechos de irregularidades, que tienen la prerrogativa y además la obligación, pero tienen la prerrogativa de poner o de llevar o presentar lo que se llama un jury de enjuiciamiento. ¿Qué significa esto? Juzgar el accionar de un juez. Si en ese proceso, que se llama jury de enjuiciamiento, a tal juez se lo encuentra culpable o responsable de no cumplir con su deber, le sacan el cargo, lo echan y nombran otro. Esa responsabilidad tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿sí? Bueno, Enrico, además de mezclar y no entender qué significa justicia garantista con justicia corrupta, lo que pide y lo que está pidiendo es, lo habrá escuchado usted a lo último, la última parte, cuando dice tenemos que apoyar al policía. No, Enrico, PAI no necesita que la Cámara de Senadores, lo apoye, no necesita eso. La provincia de Santa Fe no necesita que un senador como vos arengue a levantar la antorcha de las manifestaciones populares, cuando el primer indicio de rechazo frente a semejante barbaridad lo tiene la propia gente que salió
Y si no hubiera sido por la gente, esto hubiera aparecido en el anonimato y se hubiera llevado la peor de las calañas jurídicas aplicado a un pobre tipo que estaba cumpliendo simplemente con su deber por tener un uniforme que se llama policía. No necesitan, Rico, eso. ¿Sabes lo que necesita la sociedad santafesina? Que tu Cámara, que tu banca y tu bloque presenten un jury de enjuiciamiento, lo pongan al juez en el banquillo de los acusados y se determine qué responsabilidad y qué altura moral y qué catadura moral tiene el juez que firmó los 20 días de encarcelamiento en suspenso a ese pobre tipo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, Enrico. Un jury de enjuiciamiento, juzgar el proceder del juez y del fiscal que habían cometido una barbaridad. Y que no es un caso aislado de los hechos que ponen siempre en la picota a la triste y vergonzosa justicia que tenemos por tener senadores como vos, Enrico. Ustedes son los responsables de que estos jueces sigan sentados en esa banca y sigan administrando justicia del modo que lo hagan. Que el poder de la droga y el poder de los carteles de la droga les firmen la sentencia a los jueces y los jueces avalan. De eso se tienen que hacer responsables ustedes, Enrico. Y no de andar pidiendo a la gente que salgamos a apoyar al policía. El policía no necesita eso. La sociedad santafesina no necesita eso, Enrico. Necesita de senadores serios. Pero ¿sabe qué explica esto? Los dichos del propio Marcón hace algún tiempo atrás. Escuche lo que dice Marcón sobre el particular. Pero Gustavo, vos le dabas, nosotros le entregábamos a Traferri, el segundo paso era Enrico y era Puyaro, y el tercer paso era Lischin. Escuchó bien. Si firmábamos y le quitábamos los fueros al senador Traferri, que en ese momento estaba enfrentado con Perotti, y que era y es acusado por liderar una banda de personajes que llevaban adelante una suerte de juego clandestino en redes, por internet, donde toda la banda cayó. El único que no cayó es Traferri porque tiene impunidad. La explicación que daba Marcón es esto que terminamos de escuchar. Si le bajábamos los fueros a Traferri, le entregábamos al senador Enrico, dice, está clarito, a Puyaro y luego Lichi. Y eso para Marcón es convertir en una cacería política. Hacer justicia, investigar el accionar de algunos muchachos para Marcón es una cacería política. Si muchachos tienen el culo sucio, lo que tienen que ir a hacer es disponerse ante la justicia y que la justicia, si es que no tiene nada que ver, limpien sobre las acusaciones que pesan sobre ustedes y no protegerse en los fueros que impiden que la justicia ponga la mirada y determine si ustedes son o no responsables, si son o no culpables de tal o cual hecho. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Si hay una entidad desprestigiada en este momento en la provincia de Santa Fe, se llama Cámara de Senadores. Cámara de Senadores. Ganan fortuna, tienen millones para repartir durante el mes y se protegen entre ellos. Se termina haciendo un mitín. Es una vergüenza. Y escuchándolo a Enrico, uno advierte que no solamente es un muchacho de pocas luces y de muy poca instrucción, porque tiene un discurso muy llano, muy poco complejo, que frente a una aberración, un escándalo nacional, lo que pide Enrico es apoyar al policía, cuando en realidad lo que tienen que hacer, muchachos, es traerlo al juez y determinar qué responsabilidades tuvo el juez y que explique por qué metió preso al policía y no al delincuente. ¿Y por qué el delincuente se escuda detrás de un estudio jurídico que es donde se firmó la sentencia del propio país? Esta vergüenza, esta aberración, sigue estando latente en la provincia de Santa Fe, pero con los senadores como Enrico, evidentemente esto va a seguir pasando porque goza de muy buena salud, va a seguir gozando de muy buena salud. Escuche el tenor de las declaraciones de Enrico, senador de la provincia de Santa Fe, diciendo la catarata de estupideces y de sandeces que terminamos de escuchar. Casi como que vuelve a llamar a la gente para hacer una segunda manifestación y él se pone al frente para sacarse una foto. Estamos hablando de un juez que metió preso a un policía, Enrico, y un delincuente que está suelto y se protegió detrás de un estudio jurídico, que es evidentemente el lugar donde se protegen los 40 ladrones de Alibaba que viven en esa localidad, cuyo departamento vos sos la máxima autoridad política, sos el senador de la provincia de Santa Fe.
¿Cómo no va a estar preocupado uno cuando ve estos hechos? ¿Cómo no va a estar preocupado por saber qué tipo de personajes se sientan en la justicia? ¿Y cómo no va a estar preocupado al escucharte a vos, que son los responsables de que esos jueces abandonen esas sillas, abandonen esos cargos y definitivamente en esos cargos pongamos gente proba, no gente que se tiene cognitividad con la propia mafia? Porque la sentencia del policía lo firmaron en el estudio jurídico donde se protegió al delincuente. No se corrige esto poniéndose adelante una marcha popular, Enrico. Se corrige cuando vos, como senador, hagas lo que tengas que hacer, que es un jury de enjuiciamiento, echar a ese juez y nombrar a alguien como la gente. Si es que tienen las pelotas para hacerlo. ¿Saben cuánto ganan? ¿Cuánto le cuesta al erario público? Cada banca de la Cámara Alta para escuchar a tipos como vos ahí. Es una vergüenza esto. Eso explica por qué funciona la política como funciona, por qué funciona la salud como funciona y por qué funciona la justicia como funciona. Estamos al horno, ¿eh? Estamos verdaderamente al horno. Vamos a un tema que tiene que ver con un hecho que ocurrió el sábado en la tarde. El sábado en la tarde. Dos estudiantes volvían a Vera en una residencia estudiantil que la financia otra vez el propio senador Sosa. Acá vemos la foto del lugar. 6:30 de la tarde y encuentran un tipo tirado en el patio de esta residencia estudiantil. Tirado en el patio. Se fueron, lo miraron, lo tocaron, se dieron cuenta que estaba muerto. Llamaron a la policía, hicieron las pericias que corresponde, o al menos eso dice el título, y detectaron que el cuerpo, el sujeto de 30 años, sin vida, sin signos vitales, se llama Rafael Marcelo Jerez, 30 años. Pero ahora nadie explica en ningún título y ninguna nota, de las pocas que vi que hay publicado, esto es Norte Obligado, nuestra página, qué hacía ahí Jerez, qué injerencia tenía Jerez, si era normal que Jerez esté por ahí, a qué se dedica Jerez. No hay ninguna información de Jerez. Simplemente se dice que se encontró ahí sin vida. El senador dice que bueno, que se pidió una pericia un poco más profunda para saber, para determinar quién, explicar la muerte de Jerez. O sea, murió ahí, murió en otro lado, lo tiraron ahí, dicen que se cayó de un techo, no hay mucha información al respecto. La autopsia seguramente determinará cuáles fueron los elementos, el motivo por el cual perdió la vida. Tampoco se sabe, insisto, si Jerez regenteaba ese lugar, si es vecino. Sé que tiene 30 años, apellido Jerez, y vive en Vera. Ahora, ¿qué hacía ahí? No tengo la menor idea. Y nadie puede explicar esto. Nadie puede explicar esto. Mañana seguramente habrá información respecto de la autopsia para determinar por lo menos la responsabilidad y qué causal explica la muerte de Jerez y por qué estaba tirado en el patio de esa residencia estudiantil de Vera, que es financiada por el senador de Vera, que es el senador Sosa. Sosa salió en un par de medios, no dijo mucho, y los partes de prensa que estamos recibiendo desde allá tampoco. Los partes de prensa ni siquiera te dan el nombre del tipo que estaba tirado. Eso lo recabamos de otros, por otro lado. Veremos entonces qué es lo que pasa con esta situación. Veremos si no estamos frente a un escándalo, ¿no? Porque digo, que aparezca un tipo muerto de 30 años sin que nadie te explique nada, y que además sea una residencia estudiantil, y que además la residencia estudiantil sea financiada por el propio senador del departamento Vera, esto es Sosa. Veremos qué pasa. Pero en los próximos módulos, si es que falta algún escándalo más, le prometemos y le prometo ampliar sobre una estafa que sucedió ya hace muchos años en el norte del departamento Obligado. Estoy hablando de la localidad del Rabón, un señor que heredó 103 hectáreas de campo, se la compraron
se la compró un abogado de la ciudad de Las Toscas. El acto lo legitimó un escribano que ya no está, parece ser de que se mandó a mudar porque no era la primer macana que se mandaba. Le hicieron firmar al dueño del campo, que estaba con algunos problemas de salud en aquel momento, y hasta no hace mucho él creía que había vendido 9 hectáreas de las 103, por eso seguía viviendo en la casa, en el campo, hay un casco de la estancia, donde hasta no hace mucho vivía este muchacho. Aparece en la escena un amigo de todos ustedes que no es otro que Tati Pulsoni, el presidente comunal del Rabón, que compra las hectáreas, paga 8 millones de pesos, y que en algún momento, creo que esto fue antes de las elecciones, cuando el dueño, hasta ese momento dueño, estaba internado en el hospital de la ciudad de Villocampo, Pulsoni va, entra al casco, rompe la puerta, le tira los muebles a la calle, y cuando el tipo sale del hospital ya recuperado, le notifican que no podía entrar ahí, que eso ya no era más de él, y quedó en la calle, está en la calle. ¿Qué significa esto? Que estamos frente a una estafa. Le hicieron firmar, según me dijeron, en un asado borracho, por las 103 hectáreas cuando a él le habían pagado 9, que es lo que él había acordado. Nunca supo que había vendido realmente las 100 hectáreas y que le habían pagado por 8. Y para rematar con la frutilla del postre aparece Pulsoni comprando el campo y lo echa al tipo, haciendo él también de juez, porque Pulsoni lo que debió haber hecho concretamente era hacer la denuncia judicial y que el juez determine si es legítimo o no que ese muchacho siga viviendo ahí y si se pedía o no la expulsión. No lo hizo Pulsoni, como está acostumbrado Pulsoni, rompe la puerta, bueno, ya conocemos los detalles, y le tiró los muebles a la calle y hoy ese muchacho sigue en el Rabón viviendo en la casa de un amigo. Ya recuperado de su salud, ha hecho la denuncia judicial y esta semana se puso en marcha todo un proceso judicial para determinar si es legítimo o no la venta, en qué momento fue estafado, quién lo estafó, y de hecho determinar en el marco del accionar de Pulsoni lo que se entiende que fue asalto de domicilio y romper puertas y sacar a la gente, o sea, tirar los muebles a la calle. Eso no le correspondía a Pulsoni, siendo él presidente comunal. Esto estaba pasando en plena campaña, eso me entero hasta hace muy poco. Antes de ayer me llama gente de Rabón comentándome esta situación. Esto le prometemos con el propio damnificado. La semana que viene, o esta semana, comienzo de esta semana, martes o miércoles, vamos a estar teniendo ya material judicial, copia de denuncia, incluso la palabra del propio damnificado, que fue objeto de una estafa hace más o menos 8 años atrás, llevado adelante por un abogado y por un escribano de la ciudad de Las Toscas, que le venden el campo a Pulsoni, y Pulsoni le puso, como siempre, la guinda del helado. Otra vez Pulsoni siendo parte de un proceso jurídico y de un escándalo político. Pero esto es la semana que viene. Nos vemos. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Cracoña.